de pregrado, posgrado, jóvenes investigadores y postdoc. El Caribe Microbial Meeting es un evento organizado por el esfuerzo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y con el apoyo de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, Universidad Metropolitana, Universidad Buenaventura y la Universidad Popular del Cesar. Para dar inicio a este importante encuentro, aprovecho esta oportunidad para darle la bienvenida a todos ustedes y que el amor de Dios esté con nosotros y que nos acompañe durante el inicio de nuestro Caribe Microbial Meeting. Para dar inicio a los actos protocolarios, invito a que suban a la mesa nuestra vicerrectora de Investigación y Extensión, la doctora Claribel Parradita, la decana de la facultad, la doctora Chelsea Giraldo Jaramillo, a nuestra jefe de departamento, la doctora Aura Lucía Parada Castro, a la docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Carolina Rubiano Labrador, y al docente Juan Carlos Prada, el coordinador del Comité de Investigación. Siguiendo con los actos protocolarios, me permito invitar a la doctora Claribel Parradita, quien es la vicerrectora de Investigación y Extensión de la Universidad Popular del Cesar, para que inicie el ciclo de palabras de instalación del evento. Adelante, doctora Claribel. Muy buenos días a todos. Señores mesa protocolario, doctora Chelsea Giraldo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, docente Juan Carlos Prada, del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar, doctora Carolina Rubiano, coordinadora del Caribe Microbial Meeting 2022, doctora Aura Lucía Parada, directora del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Señores delegados de la Universidad Libre de Barranquilla, de la Universidad San Buenaventura, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Simón Bolívar, Universidad Metropolitana, que hoy nos acompañan. Señores estudiantes, Universidad Popular del Cesar y demás representaciones de las otras instituciones del Caribe, al igual que todos los docentes y expositores que hoy se encuentran presentes en este evento tan significativo. Reciban ante todo un saludo de nuestro señor rector, doctor Robert Romero Ramírez, quien hoy no nos puede acompañar en esta apertura, dada a la programación de otras actividades con antelación propias de sus funciones. Y un saludo muy especial de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que hoy lidero en esta institución. Ante todo, mis agradecimientos por haberse hecho partícipes de este evento tan importante para un campo de la ciencia como lo es la microbiología. Para nosotros, como institución, nos es grato y placentero haber sido seleccionados para desarrollar este evento este año en la Universidad Popular del Cesar, en donde hoy somos anfitriones, y qué mejor aún después de esta larga etapa de pandemia que nos ha tocado vivir y que sí se desarrolló el evento, pero de manera virtual, ser el primero que se hace de manera presencial y que precisamente sea en la Universidad Popular del Cesar.
La institución, al igual que todas las demás instituciones que hacen parte, hicieron parte de su organización en todo este año, es fundamental desarrollar eventos de este tipo, porque es en donde nuestros futuros profesionales de la microbiología o de cualquier disciplina, en especial de las ciencias, van a poder fortalecer sus capacidades, van a poder avanzar antes de terminar su carrera en todo ese conocimiento actualizado que nos van a estar dando las ponencias o todas aquellas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de jornadas de este tipo, como las que ustedes van a tener la oportunidad en todo el día de hoy de poder apreciar. Para las universidades participantes, mis agradecimientos de haber apoyado arduamente en la organización de él y poder estar hoy dando feliz iniciación a esta hora en la ciudad de Valledupar, con todos los juguetes que ustedes tienen acostumbrados para eventos como el Caribe Microbial 2022 que se desarrolla hoy aquí y que han puesto todo su empeño para poder llevarlo a un feliz término. Vi dentro de la agenda ponencias supremamente interesantes para el Caribe colombiano y que precisamente eso es lo que perseguimos cuando nos disponemos a organizar todas estas actividades investigativas, porque solo así es que nuestros jóvenes microbiólogos y futuros egresados del programa van a estar a tono con lo que la ciencia está efectuando diariamente. Les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada y con estas palabras pues doy apertura a este interesante y significativo evento. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra vicerrectora, la doctora Claribel. Gracias, valoramos su tiempo por acompañarnos en nuestro Caribe Microbial Meeting. Y ahora invitamos a la docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Carolina Rubiano Labrador. No alcanzo, así que lo voy a aplicar. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles a todos por su asistencia, por acompañarnos el día de hoy en el Caribe Microbial Meeting 2022. Esta es nuestra quinta versión, nuestro quinto año trabajando con este evento. Estamos completamente felices porque volvemos a la presencialidad, nos volvemos a reencontrar. Nunca paramos, también es importante recordarlo. Durante estos 2 años difíciles de pandemia, el CAM siguió presente y seguimos manteniéndonos. Y quiero mencionarles que de los Microbial Meetings que se hacían en el país, el único que sigue vigente y que seguimos trabajando año tras año somos nosotros. Y eso es el reflejo del trabajo juicioso que hemos hecho desde hace 5 años con las universidades organizadoras. Este es un esfuerzo conjunto de las 5 universidades que inicialmente empezaron y ahora tenemos un nuevo aliado que es la Universidad Popular del Cesar, a quien le agradecemos que nos hayan permitido traer el CAM también a Valledupar y que sigamos ampliando y aumentando esfuerzos para seguir ampliando esta red. El objetivo del CAM es mostrar el trabajo que hacemos en la región del Caribe colombiano, mostrar lo que se desarrolla en microbiología y visibilizar nuestro trabajo en todo el país. Y muestra de eso es que año tras año seguimos aumentando el número de asistentes, seguimos aumentando el número de universidades aliadas y cada vez vamos posicionándonos en el país. Así que les agradezco su asistencia. Durante esta sesión vamos a tener 2 conferencistas invitados de una gran trayectoria, de una amplia experiencia. Vamos a tener ponencias orales muy interesantes, una sesión de póster, y aquí quiero hacerles una invitación
invitación a todos los asistentes, por favor, visitar todas las sesiones de pósters, estar muy atentos a las explicaciones porque al final de la jornada, en la clausura, premiaremos a los asistentes más atentos, a los más pilosos, así que habrán premios, pero necesitamos que visiten nuestra sesión de pósters. Ya con esto, yo creo que ya quiero darle la palabra a nuestro primer conferencista invitado y los invito por favor a hoy a hacer tendencia el CAM. Publiquemos en nuestras redes sociales todo lo que suceda en el evento con el hashtag CAM2022. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la docente Carolina por la iniciativa de mantener estos espacios de divulgación y socialización en pro de la microbiología. Muchísimas gracias. Con las palabras de la docente de la Facultad Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Carolina Rubiano, culminamos los actos protocolarios e invitamos a todos a disponernos para el inicio del Caribe Microbial Meeting. Muchísimas gracias. Pueden, por favor, volver a sus lugares. Con el fin de poder optimizar el tiempo en las charlas, en nuestras ponencias del día de hoy, queremos darle a conocer a nuestros ponentes que vamos a manejar un semáforo con unas paletas de colores. Keren y Angelis, nuestras estudiantes, ¿se pueden levantar por favor? Vamos a tener estas paleticas. La que tiene color naranja les va a indicar a nuestros ponentes que le quedan 5 minutos para que pueda concluir su presentación. Y la que tiene de color rojo indica que el tiempo se agotó y le agradecemos enormemente que finalice en ese momento. Ok, vamos a hacer una sesión de preguntas. No se van a realizar las preguntas luego de cada ponencia. Luego de una sesión de ponencias se realizarán las preguntas. Entonces, si ustedes quieren preguntitas, las pueden anotar ahí en su celular, las guardan y luego nuestros estudiantes tendrán el micrófono para que puedan ir hasta sus lugares. Y en este momento damos inicio al ciclo de ponencias y vamos a iniciar con una de nuestras conferencistas invitadas. Y tenemos el honor de llamar a la doctora Janet Vázquez, quien es docente investigadora de la Universidad Central, es licenciada en Química y Biología de la Universidad Libre y magíster y doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es docente de la Universidad Central y fue reconocida como una de las 25 científicas emergentes que están cambiando el mundo a través de la ciencia. Gracias a su investigación, bioremediación de drenajes ácidos de minas utilizando reactores bioquímicos pasivos. Sus intereses de investigación son bioremediación de agua y suelos contaminados con metales durante los procesos industriales, diseño de sistemas de tratamiento biotecnológicos y de nanobioremediación, y la interacción entre las comunidades microbianas y los parámetros de operación de los sistemas de tratamiento con nanocomponentes. Y el título de su conferencia el día de hoy es Experiencias de bioremediación en los drenajes ácidos de minas. Adelante, doctora Janet. El auditorio es todo suyo. Buenos días para todos. Agradezco muchísimo la invitación. Agradezco mucho la invitación. Para mí es todo un honor venir a mostrarles mi trabajo. Es un trabajo de cerca de 15 años. Bueno, espera a ver si me enredé aquí. Listo, entonces, ya no me presento, ya la presentación que me hicieron, muchas gracias. Bueno, entonces les contaré, vengo a contarles hoy pues mi trabajo sobre bioremediación de drenajes ácidos de mina. Empezaré por contarles qué es esto. Bueno, durante la explotación minera, independiente del tipo de minería que sea, de carbono o de polimetales, siempre se generan vertimientos que se llaman drenajes ácidos de mina. Estos vertimientos generalmente son muy ácidos, pueden tener un pH desde menos 3.6 y pueden llegar a ser inclusive muy básicos. Estos vertimientos, debido a su acidez, tienen la capacidad de movilizar metales
a largas distancias a través de las fuentes de agua, también erosionan el suelo y alteran las comunidades microbiológicas del suelo. Y por supuesto, cuando llegan a las fuentes de agua, como los arroyos, los ríos, entonces ocasionan la muerte de los organismos bentónicos. Los metales que pueden movilizar dependen de la geología, del lugar donde esté ubicada la mina, pero algunos metales de estos pueden ser pesados, otros no, pueden movilizar sí, hierro, aluminio, manganeso, plomo, cadmio, incluso mercurio. Entonces, los metales que están disueltos en el drenaje dependen del tipo de la geología donde está ubicada la mina. Bueno, los drenajes inicialmente se generan a través de 3 fases. La primera fase es cuando la pirita que está disuelta en el suelo o que acompaña la geología de la mina entra en contacto con el oxígeno y el agua. En ese momento se generan protones ácidos y se generan iones sulfato. Por supuesto, también se libera hierro. Durante esta fase, los drenajes son fáciles de controlar, son fáciles de tratar e inclusive se puede trabajar en su prevención. Luego hay una segunda fase, que es cuando los iones hierro oxidan ellos también la pirita y esto acelera la velocidad de la reacción. Y hay una tercera fase mucho más compleja, que es cuando ingresan los microorganismos y aceleran esta reacción. Pueden catalizar esta reacción hasta 1000 veces. Entonces, cuando los drenajes están en la fase 3, son complejos de tratar, dada su acidez y la carga metálica que tienen. Aquí podemos ver que durante la fase 3 se generan por cada mol de pirita 16 moles de protones ácidos, mientras que en la fase 1, pues por cada mol de pirita se generan 2. Entonces, cuando el drenaje llega a esta fase, su tratamiento es complejo. Bueno, cuando llega a la fase 3, el tratamiento o los microorganismos aceleran fuertemente la generación del drenaje. En esta fase 3 encontramos que microorganismos quimiolítrofos son los encargados de degradar más rápidamente la pirita y generar más iones protones o más protones ácidos. Entonces, aquí en esta parte tenemos organismos como Acidophilium, Leptospirillum, Acidotiobacillus, que son encargados de llevar a cabo su metabolismo tomando metales o tomando minerales para obtener energía. Entonces, estos microorganismos hacen que la generación de drenaje sea mucho más rápida y que se produzcan más metales, más acidez y por tanto sea más difícil su tratamiento. Bueno, ¿dónde hay drenajes ácidos en Colombia? Hay drenajes ácidos en todo el país. En este mapa podemos ver que estas partes verdes son los parques nacionales naturales y estas partes amarillas son las concesiones mineras que se hicieron durante 10 años durante el gobierno de Uribe. Entonces todo esto es minería. Está el país lleno en minería, por lo tanto hay drenajes ácidos por todo el país. Hemos encontrado drenajes ácidos en distintos distritos mineros, como Zipa-Zamacá, que es en el centro del país, el páramo de Pisba en Boyacá, California, Santander, que es el páramo de Santurbán, el distrito minero Yumbo en el Valle del Cauca, el río Zambigüe en el Cauca y Marmato en Antioquia. Aquí esta fotografía es del río Zambigüe en el Cauca, donde hay extracción de oro, y entonces aquí los drenajes son mucho más complejos porque está presente el mercurio. Entonces, como ya hay mercurio, el tratamiento se hace aún más difícil. Bueno, estas imágenes son de Zipa-Zamacá, del centro del país. Este es el municipio de Guachetá. Aquí podemos ver las raíces completamente impregnadas de drenaje ácido. Estos son minerales de hierro. Este es el páramo de Pisba, en Boyacá, donde tenían minas que operaron desde la colonia y aún están vertiendo drenajes. Los drenajes pueden generarse cerca de 3000 años, o sea, es un problema de contaminación a perpetuidad. Y este es el distrito minero Yumbo en el valle. Entonces, nuestros drenajes son generalmente amarillos por el alto contenido de hierro.
Pero, por ejemplo, en Chile, donde el problema del drenaje, la mayoría es cobre, los drenajes son azules o son verdes por la presencia de cobre o níquel. Entonces, estos drenajes son típicos por presencia de hierro. La geología de Colombia da para este tipo de metal. Bueno, ¿cómo se tratan estos drenajes en las minas? Entonces, existen dos formas de tratarlos. Uno es por medios abióticos y otro es por medios bióticos o biológicos. Entonces, tanto los biológicos como los no biológicos se dividen en activos y pasivos. La minería divide esto en activos y pasivos. ¿Por qué? Se llaman activos aquellos sistemas de tratamiento que requieren que se les suministre energía constantemente, se adicionen compuestos químicos para neutralizar el drenaje y precipitar los metales, y generalmente son los que se utilizan en minas activas, o sea, minas que están en producción y que generan grandes cantidades de drenaje fácil. Los drenajes o los tratamientos pasivos son aquellos que utilizan procesos naturales o procesos de precipitación y no se requiere adición ninguna de sustancias químicas y tampoco de electricidad. Entonces, estos abióticos pueden ser pasivos y activos, y los biológicos también pueden ser pasivos y activos. Bueno, en mi experiencia he trabajado con pasivos abióticos y con pasivos biológicos. Hoy vamos a hablar pues, específicamente de este tipo de reactores que son sistemas pasivos y son biológicos. Entonces, he trabajado durante 15 años en estos reactores bioquímicos pasivos, que realmente un reactor bioquímico es una columna o una trinchera, un hueco lleno de una mezcla reactiva, y ya les voy a contar qué es esta mezcla reactiva. Esta mezcla es la esencia del reactor, realmente es quien hace todo el trabajo. Estos reactores bioquímicos tienen varias ventajas. No requieren consumo de energía porque son pasivos, no se adicionan sustancias químicas durante su tiempo de funcionamiento, son versátiles para instalar en áreas remotas porque no requieren continua manutención o continua vigilancia y requieren poco mantenimiento, y trata una amplia cantidad de metales, pero no trata mercurio. Porque aquí, vamos a ver más adelante, están bacterias sulfato-reductoras y ellas son capaces de metilar el mercurio. Entonces trata gran cantidad de metales, pero no mercurio. ¿Qué desventajas tienen? Tienen largos periodos de tiempo hidráulico de retención, o sea que pueden tratar los drenajes muy bien, pero se demoran entre 2 a 5 días. Tienen bajos volúmenes, tratan bajos volúmenes de drenaje, claro, porque con un tiempo de retención hidráulica tan largo, pues el caudal o el volumen que tratan es muy pequeño. Requieren pre o post tratamientos y algunas veces se requiere monitoreo para mirar que no se tapone. Entonces, ¿por qué requiere pre o post tratamientos? Porque como aquí va una comunidad biológica, muchas veces los drenajes son demasiado tóxicos, entonces hay que pretratarlos antes de que lleguen al reactor, y luego cuando el drenaje sale del reactor, como esto es un sistema biológico, entonces el agua tiene buena calidad química, pero no tiene buena calidad microbiológica. Entonces, por eso requiere pre o post tratamiento. Bueno, entonces, ahora sí les voy a contar qué es la mezcla reactiva. Entonces, los reactores son columnas que pueden funcionar de manera ascendente o de manera descendente, y están empacados con una mezcla reactiva que tiene 4 partes. Tenemos que tiene un agente neutralizante que puede ser carbonato o hidróxido. Neutralizante porque como los drenajes tienen a un pH cercano a 2, entonces cuando ingresan al reactor hay que incrementar el pH y subir la alcalinidad. También tienen un material de soporte que puede ser gravilla o arena, pues de soporte para las comunidades microbianas que están dentro del reactor se puedan adherir, y también debe ayudar con la conductividad hidráulica de aquí, o sea, ayudar a que sea porosa esa mezcla, para que el agua pueda entrar y salir. Y tiene una materia orgánica que debe tener varias partes, debe tener sustratos fácilmente degradables, o sea, que sean donadores rápidos de electrones,
y otros que sean lentos a largo plazo, pues para que la vida útil del reactor pueda ser muy larga. Pues esos reactores está estimado que pueden llegar a vivir o a funcionar hasta 20 años. Y por último tienen un inóculo, y en ese inóculo deben tener bacterias celulolíticas, que son las encargadas de degradar los residuos lignocelulósicos, deben tener fermentadores y deben tener bacterias sulfato-reductoras, que son realmente las que hacen la bioremediación. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta mezcla reactiva? Inicialmente, las bacterias celulolíticas toman estos residuos lignocelulósicos y los degradan hasta monómeros. Esos monómeros son aún más degradados por bacterias fermentadoras que los llevan a moléculas simples o moléculas pequeñas como alcoholes, ácidos orgánicos, que finalmente son el donador de electrones para las bacterias sulfato-reductoras. Las bacterias sulfato-reductoras toman estos donadores de electrones y se unen al sulfato, que es el aceptor final de electrones, y producen carbonato, que ayuda a incrementar el pH dentro del reactor, y sulfuro, ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico se une con los metales del drenaje y forma un sulfuro metálico. Debo aclararles algo: cuando uno trabaja con bioremediación de metales, pues los metales no se pueden llevar a CO2 y agua. La bioremediación de metales consiste en inmovilizarlos. O sea, esa es la clave de la bioremediación: inmovilizarlos y contenerlos, para evitar que sigan pasándose a través de la cadena trófica y que sigan aumentando e incrementando la contaminación. Entonces, los minerales sulfurados son aquellos que son menos solubles. Son minerales que se pueden contener dentro del reactor, y ustedes me dirán, bueno, pero después yo qué hago con esta mezcla reactiva después de 20 años. Generalmente se entierra. En los socavones de la mina se hace el agujero y se entierra. Hay que evitar que esta mezcla tenga de nuevo contacto con el agua y el oxígeno. Bueno, entonces aquí, dando ya en esta parte, les voy a contar qué hemos hecho. Bueno, mi lugar de trabajo en Bogotá, por lo tanto, el distrito minero más cercano es el distrito minero Zipaquirá o el distrito minero de Zipaquirá. Este queda al norte de Bogotá y está conformado por 7 municipios. Estos municipios, dada su geología, pueden tener drenajes ácidos entre pH 3 hasta drenajes ácidos en pH 8. En esta parte se han estimado que hay cerca de 600 minas activas, y son minas pequeñas, artesanales. La extracción es lícita, no es minería ilegal, y de estas minas se generan cerca de 70.400 metros cúbicos de drenaje al mes, que van a parar a la cuenca del río Bogotá y a la cuenca de la laguna Juquene, que queda por aquí. De estas 600 minas, cerca del 55% bioremedian los drenajes adicionando cal o adicionando cal viva o sustancias, carbonato de calcio, sustancias alcalinas. Un 27% no reportan que hacen ningún tratamiento y un 18% no se sabe. También es importante que en esta región hay bastantes minas en estado de abandono que están generando drenajes, entonces no hay ningún responsable. Bueno, entonces, ¿qué hicimos primero para esta región? Lo primero que teníamos que hacer era buscar la mezcla reactiva ideal que pudiésemos colocar dentro de los reactores. Entonces, en esta región teníamos que buscar esa mezcla reactiva que tuviese fuente de carbono y nitrógeno, o sea, que tuviera donadores rápidos para que permitan que el reactor avance, que tenga donadores de electrones y que sea biodegradable a corto y largo plazo, para asegurarnos que los reactores tengan una vida útil de cerca de 20 años. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar los residuos lignocelulósicos que van en la región, que son abundantes, que se desechan, y entre estos tenemos el estiércol de vaca, la gallinaza, el compost de champiñón, el ensilaje de pasto y residuos de papel, porque queda la empresa familia, la empresa de papel, entonces había mucho residuo de papel. Buscamos estos residuos y los caracterizamos bromatológicamente y miramos quiénes eran donadores rápidos y quiénes eran donadores lentos. Por supuesto que el estiércol y la gallinaza son donadores rápidos,
mientras que el ensilaje y el acerrín son donadores de ellos. Después de que los caracterizamos, hicimos 5 mezclas, teniendo en cuenta, tratando de balancear más o menos quiénes eran rápidos y quiénes eran lentos. Y estas mezclas, entonces, a ver si me da esto. ¿Qué pena? Sí, también ya. No. Bueno, voy a tener que ir bien. ¿No tenemos otro? Sí, se le acabó la batería. Bueno, entonces, también como teníamos que mezclar esas mezclas con otros sustratos para que los sustratos nos ayudaran con la conductividad hidráulica, entonces los mezclamos también con gravilla y les echamos carbonato para ayudar a que se incrementara un poco la alcalinidad de la mezcla reactiva. Bueno, entonces, nosotros evaluamos si eso no se... Bueno, evaluamos esta mezcla en reactores batch durante 45 días. Esos reactores eran anaerobios porque realmente nuestro objetivo principal eran las bacterias sulfato-reductoras y ellas son anaerobias, y estos reactores estaban llenos con la mezcla reactiva, tenían también una relación 1:3 de mezcla reactiva con drenaje, y luego también entonces aplicábamos nitrógeno gaseoso para saturar la botella y evitar que entrara pues aire. Estos reactores fueron evaluados durante 45 días con el fin de buscar la mejor mezcla reactiva. Aquí encontramos que la mejor de ellas era la mezcla número 2, que estaba conformada por un 15% de estiércol vacuno, un 10% de compost de champiñón, un 25% de acerrín de sajo, un 15% de inóculo y un 20% de gravilla. No les he contado dónde sacamos el inóculo. El inóculo generalmente son sedimentos o son lodos de quebradas que hay en la zona minera. Entonces nosotros extraemos ese sedimento y ese es el que utilizamos como inóculo. Aunque también el estiércol vacuno sirve como inóculo porque también trae bacterias sulfato-reductoras. Pero realmente pues, nos ha funcionado bastante bien el uso de esos sedimentos. Aquí nosotros después de 45 días quería mostrarles, nos podemos dar cuenta que el pH, que es la primera gráfica de arriba, incrementó. Se observa que la del drenaje incrementó y luego empieza a descender. Ese era el control. Pero las que tienen color, habilita, esas, son las mezclas reactivas. Entonces nos pudimos dar cuenta que efectivamente la mezcla funcionó muy bien para incrementar el pH y la alcalinidad. También nos pudimos dar cuenta que la mezcla lograba remover cerca del 99% de los metales, que eran zinc y hierro. Sin embargo, la mezcla nunca nos ha funcionado o nunca ha sido muy buena para controlar manganeso, porque la química del manganeso exige que los reactores tengan un pH cercano a 8. Y resulta que a 8 ya las comunidades microbiológicas de las sulfato-reductoras pues no están adaptadas a vivir. Entonces el pH que se mantiene dentro del entorno del reactor es cercano a 7. Por eso el drenaje que sale después de ser tratado tiene un pH de 7. Y es muy bueno entonces para tratar hierro y zinc, sin embargo eso no nos funcionaba muy bien. Bueno, después de que nosotros seleccionamos la mejor mezcla reactiva, entonces teníamos que pasar a evaluar los parámetros de conductividad hidráulica del reactor para saber cuánto era el tiempo de retención. O sea, ya en continuo, saber cuánto o cómo era la eficiencia de estos reactores. Entonces diseñamos columnas de 7 litros, donde colocamos la mezcla reactiva y la primera una capa de gravilla. Luego colocamos la mezcla reactiva y otra capa de gravilla. Más o menos la mezcla reactiva que colocamos ahí era de 63 centímetros de alto. Estos reactores tienen un diámetro de 10 centímetros. Bueno, y estos reactores entonces los pusimos en la oscuridad para asegurarnos que las bacterias que crecieran fueran sulfato-reductoras y no oxidadoras de azufre, y los dejamos en aclimatación por 2 semanas.
Posterior a eso, empezaron a operar en continuo durante 9 meses y lo hicimos con el fin de, teníamos 4 reactores funcionando con 4 días de retención hidráulica y 2 con 2 días de retención hidráulica. La retención hidráulica es el tiempo que se gasta en bioremediarse la gota de agua, o sea, el tiempo en que entra el reactor y se demora en salir. Entonces, una gota que ingresaba se demora 4 días en salir o se demora 2 días en salir. Realmente, a nivel industrial, eso es dinero, ¿no? Entre más rápido se trate, pues mejor les conviene a las minas porque también pueden sacar mayor cantidad de drenaje. Entonces, estas columnas las evaluamos durante 36 semanas y siempre medíamos en las columnas pH, potencial de oxidorreducción, alcalinidad, sulfato, sulfuro, carbono orgánico disuelto y hacíamos un conteo de bacterias sulfato-reductoras a través del número más probable. Bueno, aquí podemos ver que realmente las columnas también fueron muy eficientes para tratar esos drenajes ácidos. Nosotros teníamos, durante 30 semanas tuvimos las columnas a 2 y 4 días, pero las últimas 4 semanas una columna de 4 días cambió a un día, pues queríamos saber qué pasa cuando el tiempo de retención hidráulica se altera. O sea, ellas venían funcionando muy bien en un estado estable y luego nosotros a una de las columnas y pues en duplicado le hicimos un cambio, pasar de 4 días a un día, porque queríamos ver pues cómo funcionaba. Entonces podemos observar en las 2 gráficas de arriba que efectivamente el pH incrementó, ahí donde se está colaborando arriba, el pH incrementó y mejoró la calidad del drenaje. Igualmente aquí en la parte de abajo podemos ver que la remoción de los metales fue mayor al 99%. Sin embargo, en las columnas de abajo pueden observar ustedes en gris una que empezó a lixiviar en la primera gráfica, esa es la de un día. Si ustedes se dan cuenta, venían muy bien de 4 y 2 días y como hicimos el cambio, porque necesitábamos saber qué pasa si se altera el tiempo de retención, la columna de un día, que pasó de 4 a un día, empezó a lixiviar el metal que ya había retenido. Entonces, nos dimos cuenta que efectivamente el mejor tiempo de retención hidráulica para estas columnas era 2 días. Bueno, cuando tuvimos ya esto, teníamos que saber quiénes eran los microorganismos que habían hecho el proceso de remediación, porque estos reactores son como una caja negra. O sea, el drenaje entra, es tratado y sale, pero dentro nosotros no sabíamos quién estaba haciendo el trabajo de bioremediación. Entonces desbaratamos los reactores y dividimos en 3 capas, alto, medio y bajo, y sacamos la mezcla reactiva. La mezcla reactiva la dividimos en varias partes. Mezcla reactiva para análisis moleculares, otra para análisis microbiológicos y otra para análisis físico-químicos. Entonces, teníamos varios tiempos de retención hidráulico, teníamos también varias semanas, porque nosotros fuimos desbaratando los reactores en la semana 8, en la semana 17 y en la semana 36. Entonces teníamos muchas preguntas. ¿Qué efecto hay del tiempo de retención hidráulico sobre las comunidades microbianas? ¿Qué efecto hay del tiempo sobre las comunidades microbianas? ¿Y qué causa el cambio del tiempo de retención hidráulico? ¿Altera la comunidad microbiana, sí o no? Entonces teníamos muchas preguntas y para solucionarlas entonces tomamos muestras de todas las partes del reactor, de alto, medio, bajo, de 8, 17 y 36. Muestras por duplicado y teníamos una mezcla guardada de la mezcla reactiva original. En total teníamos 63 muestras. Luego también hicimos un control. Ese control lo hicimos extrayendo el ADN de 2 cepas puras. Y luego hicimos una comunidad artificial que nosotros conocíamos. Hicimos una mezcla de microorganismos y hicimos la extracción de ADN. Entonces, teníamos las 63 muestras del reactor más los 2 controles. A todos se les hizo extracción de ADN, bastante compleja. Imagínense metales retenidos dentro de esa mezcla reactiva, residuos lignocelulósicos
y también teníamos microorganismos. Entonces hicimos la extracción de ese ADN, luego hicimos una librería utilizando el 16S, el ARN 16S, la región B4, y tuvimos 75 muestras. De esas 75 muestras por triplicado, luego hicimos una mezcla equimolecular. Aquí utilizamos los barcodes de Illumina y luego entonces cada muestra llevaba un barcode, que era un RIT específico que nos permitía identificarla. Como cuando uno manda a secuenciar Illumina le cobran por tubo, entonces cada tubo nos costaba, creo que eran $2.500. Entonces, ¿qué hicimos? Mezclamos todo un tubo y mandamos a secuenciar solo un tubo. Dentro del tubo iban las 75 muestras, cada muestra con un código de barras de Illumina, cada el adaptador de Illumina, y se mandó a secuenciar. Entonces, en esta secuenciación que se hizo por MySafe en la Universidad de Iowa, nosotros obtuvimos 13 millones de reads, pero no todos esos reads eran de buena calidad. Fuimos muy estrictos en aplicar los factores de calidad. Entonces los filtramos, no utilizamos reads que estuvieran cortos ni que tuvieran bases ambiguas, y solamente utilizamos reads que tuviesen, estos que eran de 150 reads de largo, utilizamos aquellos que tuviesen el 90% de calidad. Y finalmente, filtrando todo eso, nos quedaron 2.400.000 secuencias de reads de buena calidad. Ya con 2.400.000 empezamos entonces el estudio de la taxonomía. Entonces ya pudimos entonces hacer el match con Green y asignar pues los otros. Aquí, ¿qué obtuvimos? Nos dimos cuenta efectivamente que había un efecto importante del tiempo de retención hidráulica sobre los reactores y del tiempo de operación de los reactores. Si nosotros miramos la gráfica, la primera es las alturas. Ahí nos damos cuenta que se puede observar en rojo los microorganismos de la parte alta del reactor, en azul los de la parte media y en verde los de la parte baja. Porque a esto le hicimos pues un track para mirar la estadística y mirar todo lo que era la diversidad. También en el siguiente, las semanas, nos podemos dar cuenta dónde están los rojos, que era la mezcla reactiva inicial, los naranjas, que son los de 17 semanas, los azules, que son los de 8 semanas, y los verdes 36. Entonces ya teníamos respuesta a dos preguntas. Si hay efecto del tiempo de operación de los reactores sobre las comunidades microbianas, y si hay efecto en la posición del reactor sobre las comunidades microbianas, alto, medio y bajo. Sin embargo, no era claro el efecto del tiempo de retención hidráulica sobre las comunidades. Después de que ya teníamos los reads, entonces pudimos asignarlos y encontramos 13 filum y 111 géneros. No llegamos a especies, solamente llegamos a género, y encontramos que efectivamente el filum proteobacteria era el más abundante, seguido de bacteroidetes. Entonces eran los filum más abundantes. Esto coincidía con otros estudios que han hecho sobre los reactores a nivel microbiológico y bueno, estudiamos que ahí vamos bien. Aquí, así rápidamente se puede observar la diferencia entre la mezcla reactiva inicial y la mezcla reactiva después de 36 semanas. Inicialmente, que es la de este lado, eran muy abundantes microorganismos celulolíticos, porque esa era la mezcla reactiva inicial. Había montones de microorganismos fermentadores. Sin embargo, después, a las 8 semanas, empezó la comunidad a cambiar. Prevalecían los microorganismos celulolíticos y fermentadores, pero empezaron a aparecer las bacterias sulfatorreductoras, porque claro, ya las columnas estaban estables. Y después de 36 semanas, entonces ya la diversidad cambió. Eran muy pocos, había mucha abundancia, pero muy poca diferencia entre especies, y empezaron a aparecer más microorganismos sulfatorreductores. Sin embargo, aunque nosotros creíamos que íbamos a encontrar muchos sulfatorreductores, nunca fue mayor del 5%.
La comunidad sulfatolocores simplemente era el 5% de toda la comunidad, pero aún así las columnas eran bastante eficientes, tratando el drenaje, generando sulfuro para desmovilizar los metales. Entonces, los resultados pues, eran bien interesantes. También hicimos una cuantificación utilizando genes funcionales y lo cuantificamos a través de qPCR, con el fin de poder establecer si hay diferencias entre las partes del reactor y el tiempo de operación. Entonces encontramos que utilizamos aquí 3 genes funcionales. El CEL48, que son típicos de las celulolíticas, el HIDA, que son de las fermentativas, y el DSDA, que son de las sulfatoreductoras. Aquí pudimos también cuantificar y nos dimos cuenta que solamente habían diferencias significativas entre las bacterias celulolíticas. Las sulfatoreductoras estaban presentes en todo el reactor, pero no había diferencias entre alto, medio y bajo, diferencias significativas. Igual para las fermentativas. Entonces, entre alto, medio y bajo solo encontramos diferencias para las celulolíticas, siendo mayor la cantidad de celulolíticas en las semanas 8 y siendo mayor en la parte media del reactor. Pues esto tiene una explicación. Los reactores eran de flujo ascendente, entonces la parte de abajo recibía todo el drenaje ácido y era la parte más ácida, aparte de eso se había acabado también el carbonato y era donde menos bacterias sulfatoreductoras había y menos celulolíticas. Las mejores partes estaban en la parte media y en la parte alta del reactor. En la parte alta, pues como era la parte de salida, alcanzaba a entrar un poquito de oxígeno y eso afectaba entonces las bacterias anaerobias. Entonces, la mejor parte era la parte media y la parte alta. Bueno, después de esto, entonces nosotros nos dimos cuenta que donde había más diversidad era la parte baja de los reactores y decidimos entonces hacer un estudio ya metagenómico. Tomamos el ADN de la parte baja de los reactores de 2 días de tiempo de retención hidráulica y hicimos la extracción de ADN. Aquí ya pudimos nosotros ver qué rutas metabólicas estaban siguiendo esos microorganismos dentro de los reactores y encontramos que efectivamente los celulolíticos estaban siguiendo la ruta para degradación de celulosa y estaban siguiendo el ciclo del ácido carboxílico. Entonces, a través de ese análisis metagenómico pudimos también ya mirar qué partes o qué funciones estaban llevando a cabo y qué ciclos estaban prevaleciendo dentro de los reactores. También encontramos pues, que había una alta incidencia de la ruta asimilativa y desasimilativa del ciclo del azufre de las bacterias sulfatoreductoras. Y claro, era obvio porque nuestro objetivo era producir sulfuro de ácido sulfídrico, que es el que se une al metal y lo inmoviliza. Entonces, a pesar de que el 5% era de bacterias sulfatoreductoras, se producía una alta cantidad de sulfuro y también parte de ese sulfuro se iba para la ruta asimilativa. Bueno, también entonces pudimos hacer un modelo biogeoquímico del reactor mostrando dónde estaban los microorganismos, como pudimos llegar a género. Entonces, de acuerdo con las propiedades físico-químicas del reactor, hicimos este modelo. Entonces nos dábamos cuenta dónde estaban los microorganismos más abundantes, en la parte media, en la parte baja y en la parte alta. Entonces, ese es como un modelo del reactor y ahí podíamos nosotros estimar qué organismos o qué microorganismos estaban haciendo la sulfatoreducción, degradando celulosa o fermentando. Bueno, listo. Entonces ya terminamos nuestros ensayos en laboratorio y era hora de irnos a campo. Entonces ya hicimos un proyecto más grande. En este proyecto nos fuimos a hacer una prueba piloto y ya entonces no estaba solamente la Universidad Central y la Universidad Javeriana como los ensayos anteriores, sino que aquí ya teníamos un grupo más grande. Aquí ya estaba la Universidad Pedagógica de Colombia, la UPTC de Boyacá, estaba la empresa Incarsa, que es la que siempre nos ha dejado trabajar con los drenajes, la empresa Milpa, que es otra mina, USBA, que es el laboratorio de la Universidad Javeriana donde trabajamos, y el clúster NBCI, que es el laboratorio de la Universidad Central. Entonces hicimos la propuesta, fue aprobada por MinCiencias y entonces nos fuimos a campo. Escogimos una mina que
tuviese unos drenajes bastante complejos. Esta mina tenía un drenaje con un pH de 2.8, un sulfato de 3.200 miligramos por litro y una concentración de hierro de 1.200 miligramos por litro. También encontramos calcio, manganeso y zinc. No encontramos más metales de manera representativa, ¿no? Habían en trazas, pero no tan altas. Y fuimos a construir entonces los mismos reactores que habíamos estudiado en el laboratorio, los llevamos a campo. Entonces construimos 6 reactores. Y como el drenaje era tan ácido, porque ustedes se dan cuenta que en un pH 2, necesitamos entonces la presencia de un pretratamiento, que ahorita les voy a contar. Arrancamos los reactores, como los habíamos hecho en laboratorio, con un tiempo de retención hidráulica de 2 días. También manejando el mismo flujo, la misma mezcla reactiva, pero estos reactores eran de 220 litros, ya los vamos a mirar. Y funcionaron mal. La siguiente foto. No nos funcionaron, no nos arrancaron realmente como nosotros esperábamos. En el laboratorio todo fue perfecto. Y llegamos a campo y se tapaban, no arrancaban, no se establecían las comunidades microbianas. Entonces tuvimos que tomar decisiones. Primera, instalar un pretratamiento que nos ayudara un poco porque la concentración de hierro era tan alta que taponaba el reactor. Y segundo, un pretratamiento que nos ayudara a subir un poquito el pH para cuando entrara al reactor no fuera tan fuerte el impacto sobre las comunidades. Entonces, esa fue la primera decisión que tomamos. Y la segunda, pasar de 2 días de tiempo de retención hidráulica a 3 días, para que tuviesen más tiempo las comunidades de tratar un drenaje tan fuerte, tan agresivo, y que se dio remediara el drenaje. Entonces, en campo, los reactores, como podemos ver acá, que eran pequeñitos en laboratorio de 7 litros, aquí son de 220 litros, y estos reactores entonces tienen una capa de gravilla en el fondo, una tubería en forma de U, encima una capa de gravilla, luego tiene un geotextil que nos ayuda a que no se tapone la tubería por la mezcla reactiva, luego tiene una capa de 60 centímetros de mezcla reactiva y luego otra capa de gravilla. Los tapamos y se puede ver el puerto de salida donde tomábamos la muestra. Entonces, ¿te devuelves, papá? Bueno, no, que queda adelante. Listo, y este fue el pretratamiento que usamos. Como solo trabajamos con sistemas pasivos, entonces decidimos usar un pretratamiento pasivo. Y el pretratamiento que tuvimos instalado se llama un sustrato dispersor de alcalinidad, o nosotros llamamos DAS por sus siglas en inglés. Ese sustrato es una mezcla, porfa, te devuelves un segundo, que creo que antes, ahí. Entonces, tuvimos que instalar un pretratamiento. Ese pretratamiento es un sustrato alcalino disperso y está formado por 2 partes. Una matriz gruesa, que generalmente son las sillas de madera para ayudar a la conductividad, y una matriz de grano fino, que puede ser calcita o dolomita carbonata. Este sistema es completamente aerobio y no tiene microorganismos. Pues ahí están los acidófilos que vienen en el drenaje, pero nosotros no suministramos ningún tipo de microorganismo. La función de este era subir el pH y retener un poco el hierro. Así que, entonces, este pretratamiento, ahí se puede ver el hierro dentro del drenaje y encontramos que el pretratamiento pues efectivamente fue eficiente. Lo monitoreamos durante 1 año completo en campo. Bueno. Encontramos que después, este azul de la mitad, pueden ver ustedes que es el pretratamiento, no nos funcionaba muy bien, aún estamos nosotros trabajando en laboratorio, intentando buscar la mejor mezcla reactiva, el mejor sustrato alcalino, pero los reactores sí funcionaron muy bien. Pueden ver en rojo los reactores antes de que instaláramos el pretratamiento y luego en verde arriba después del pretratamiento. Entonces se puede ver que mejoró el drenaje, mejoró el pH, mejoró las condiciones de oxidorreducción, y también mejoró la remoción de metales. Entonces aquí podemos ver que el sulfato, miren, era un zigzag completo antes del pretratamiento. Y después de que instalamos el pretratamiento empezó a mejorar la calidad del drenaje y logramos establecer o estabilizar los reactores. Nunca pudimos
tratar manganeso, pueden mirar la gráfica, es la otra, hacia allá, esa. Que manganeso fluctuaba muchísimo durante todo el tratamiento, sin embargo, después del pretratamiento y el cambio del tiempo de retención, logramos estabilizar aún más los reactores. Entonces, realmente nos fue muy bien adaptando el tratamiento y cambiando el tiempo de retención. Bueno, ahora, en este momento, nos hemos vuelto a unir entre las universidades. Tenemos dos nuevos aliados, que es la Universidad de Quebec en Canadá y la Universidad de Huelva en España. ¿Por qué la Universidad de Huelva? Ellos son los que diseñaron el primer sustrato alcalino disperso. Ellos son los que diseñaron esa tecnología. Entonces, como estamos trabajando en esa parte, pues escribimos y recibimos apoyo de ellos. Y la Universidad de Quebec, con el centro tienen el centro de minería y ambiente más grande de Canadá y también han sido un apoyo. Entonces, ahora hemos recibido dinero del Sistema General de Regalías para escalar estos reactores a 2.500 litros. Los que nosotros miramos antes eran de 220 litros. Ahora vamos a 2.500 litros. Entonces, este proyecto realmente su objetivo es escalar los reactores y ya empezar a hacer todo un programa de difusión a través de la comunidad minera para poder permitir que ellos conozcan esta tecnología y que puedan implementarla dentro de sus pequeñas minas. Bueno, este proyecto acaba de arrancó el 1 de septiembre, está un mes, y estamos entonces hasta ahora empezando a implementar en campo. Bueno, ¿qué necesita investigarse y qué es importante en este momento a nivel mundial? Se necesita seguir entendiendo la comunidad microbiana de nuestros reactores, seguir entendiendo cómo se hace el proceso de bioremediación dentro. No es físico-químico, nosotros ya conocemos cómo funciona bien, pero necesitamos entender más las comunidades microbianas. Necesitamos estudiar los microorganismos presentes en el drenaje ácido de mina. Ellos son la fuente de la bioprospección. Con esos microorganismos que hay dentro del drenaje se puede hacer bioxidación, bioflotación, se puede hacer y biolixiviación. Biolixiviación para extraer metales que están en las arenas del oro. Por ejemplo, se ha estimado que en Cauca, donde hay minería de oro, se ha encontrado más cantidad de oro en forma nano y en forma micro dentro de las arenas que el que se extrae en forma macro. Pero ese oro en forma micro solo lo pueden extraer microorganismos acidophílicos. Entonces hay que estudiar los microorganismos presentes en el drenaje. Hay que hacer bioflotación. Bioflotación es cuando en minería los microorganismos concentran los minerales y se puede extraer también más fácil. También es importante que en el drenaje se han encontrado metales de tierras raras. Entonces hay que empezar a mirar cómo se puede extraer esos metales de tierras raras de los reactores y del drenaje. Y por último, también hacer más estudios de las comunidades microbianas in situ, ya en reactores grandes. Bueno, creo que hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias. Gracias a todo mi equipo de trabajo. Sin ellos, pues, realmente no hay investigación. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Janet. Excelente presentación. Con esto nos demuestra por qué fue escogida como una de las 25 científicas emergentes que está cambiando el mundo a través de la ciencia. Y continuamos entonces con nuestras ponencias y tenemos ahora la ponencia Incidencia y prevalencia de parásitos intestinales en tortugas de tierra en cautiverio provenientes del departamento del Cesar, Colombia. Y le hago la invitación a Darley Janet Becerra Soto, Universidad Popular del Cesar. Buenos días. Como ya mencionaron, mi nombre es Darley Becerra. Les hablaré sobre una investigación que desarrollé bajo la tutoría de la docente Carla Bolaño. Está titulada Incidencia y prevalencia de parásitos intestinales en tortugas de tierra en cautiverio provenientes del departamento del Cesar, Colombia.
Las tortugas se están convirtiendo en mascotas domésticas cada vez más populares. No obstante, todos los reptiles exóticos originados en la naturaleza son considerados hospedadores de ciertos agentes patógenos. Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis denticulata son dos de las especies más comúnmente encontradas de tortugas de tierra y a menudo están infectadas con ciertos parásitos intestinales considerados patógenos, como pueden ser helmintos, protozoos, nemátodos, estos, entre otros. El objetivo de la investigación fue establecer la incidencia y prevalencia de parásitos intestinales en tortugas de tierra mantenidas en cautiverio en el CAP, Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre del Cuerpo Cesar. Esto le permitirá al centro establecer medidas sanitarias para evitar la infección, en otros animales en cautiverio y el posible impacto negativo en otros animales cuando estas tortugas sean liberadas. La investigación se llevó a cabo bajo un diseño metodológico cuantitativo. Se desarrolló en el Centro de Fauna Silvestre, en el CAF, en el Laboratorio de Microbiología. Utilizamos 16 tortugas que se encontraban en cautiverio en el CAF, todas provenientes de diferentes zonas del departamento del Cesar, donde eran mantenidas como mascotas. Cabe mencionar que dentro del CAF todas vivían en el mismo hábitat y compartían la misma dieta. Realizamos una toma de datos. Todas las tortugas fueron valoradas junto a la veterinaria del CAP y realizamos una toma de datos de morfometría, peso, sexo y edad. En la tabla pueden encontrar todos los datos registrados, donde podemos inferir que en el caso de especie, 9 tortugas eran de la especie Chelonoidis carbonaria y 7 Chelonoidis denticulata. Para la categoría de peso iba alrededor de 1.500 gramos a 5.000 gramos. Para la categoría de sexo, 8 eran hembras y 8 machos. Y para la categoría de estado de desarrollo, podemos decir que 9 eran juveniles y las demás adultos. Bueno, realizamos la recolección de muestras. Para este paso, tomamos todas las tortugas, se lavaron y se colocaron en recipientes de plástico previamente esterilizados por máximo de un día, hasta que depositaran sus heces. Luego fueron retornadas a sus respectivos encierros dentro del centro. Las muestras las recolectamos en recipientes plásticos, rotulamos con la identificación de cada tortuga y se mantuvo en refrigeración hasta su debido análisis. Para el procesamiento de muestras, los exámenes coprológicos se realizaron durante las 72 horas posteriores al muestreo. Todas las muestras se analizaron macroscópicamente con el objetivo de hallar presencia de parásitos adultos. En caso de encontrarse, serían lavados y guardados en alcohol al 70% para su posterior identificación. A todas las muestras se les realizó frotis directo con solución salina y luego el parasitológico y utilizamos una técnica de concentración de sedimentación, técnica de Ritz. Esta consistió en disolver 3 gramos de materia fecal en solución formol-sal. Se filtró y se llenó las 3/4 partes de un tubo de centrífuga. Se centrifugó a 2.500 revoluciones por minuto durante 2 minutos y luego procedimos a analizar el sedimento. Se aplicó un tratamiento. Luego identificados los parásitos intestinales en las tortugas, junto con la compañía del médico veterinario se estableció un tratamiento antiparasitario utilizando el fenbendazol, que es un benzimidazol antiparasitario de amplio espectro. Este tenía una dosis sugerida de 25 miligramos por kilo. Para eso se realizaron los datos por cada tortuga y los pueden observar en la tabla. Para análisis de datos. En el primer muestreo, porque se realizaron 2 muestreos, disculpen no haberles dicho, en el primer muestreo hallamos lo que es la incidencia, utilizamos 2 fórmulas para incidencia acumulada y tasa de incidencia. La incidencia acumulada se halló calculando el número de tortugas positivas para parásitos entre el número total de tortugas. La tasa de incidencia la hallamos dividiendo el número de tortugas positivas para parásitos entre el número total de tortugas por 100. En el segundo muestreo determinamos el parámetro de prevalencia. De igual manera, dividimos el número de tortugas
tortugas infectadas, pero en este caso se hizo por especie de tortuga, entre el número total de tortugas, también teniendo en cuenta la especie por 100. Los análisis de datos diferenciales los realizamos con un análisis de varianza de un factor ANOVA con la finalidad de comparar la diferencia de resultados en la cantidad de parásitos encontradas por especie y la efectividad del antiparasitario. Bueno, las 16 muestras analizadas macroscópicamente presentaban características similares y aparentemente normales, no había presencia de parásitos adultos, ni moco, ni sangre. En la tabla observamos los primeros parásitos identificados en el primer muestreo. Podemos inferir que encontramos 3 especies de ciliados y 3 especies de nemátodos. En el caso de ciliados encontramos Micropteroides, Balantinus testuides y Balantinus sp. De pronto por falta de caracteres morfológicos no pudimos establecer una especie y nos referimos a género. En el caso de nemátodos, identificamos Oxyuridum, Ascaris y Strongyloides. Bueno, en el caso de ciliados, como les dije anteriormente, encontramos Micropteroides, Balantinus testuides y Balantinus sp. Tanto Micropteroides como Balantinus son protozoos comúnmente encontrados en estas especies de tortugas. En muchas ocasiones los podemos hallar en gran cantidad, diferentes tamaños, sin generar sintomatología. Nosotros obtuvimos una incidencia acumulada de 13 casos positivos de 16 tortugas y una tasa de incidencia de 61.5 casos positivos por cada 100 tortugas. Respecto a nemátodos, como les mencioné anteriormente, encontramos Oxyuridos, Ascaris y Strongyloides. Se identificaron igual por sus características morfológicas de acuerdo al huevo y por lo menos en el Caribe podemos inferir que fue muy fácil identificarlo por la cáscara gruesa y su forma ovoide. En este caso de nematodos obtuvimos una incidencia acumulada de 10 casos positivos por 16 tortugas y nos dio una tasa de incidencia de 82.1 casos positivos por cada 100 tortugas. En esta tabla están todos los resultados de ese primer muestreo, pero están categorizados por especie, por peso, por sexo y estado de desarrollo. En cada categoría se indica el número de tortugas positivos y entre paréntesis el porcentaje de animales de acuerdo a la categoría. Bueno, con este primer muestreo también hallamos o evaluamos la diferencia en cantidad de parásitos encontrados por especies, donde tuvimos diferencias significativas, infiriendo que Chelonoidis carbonaria presentó más susceptibilidad a la presencia de estos parásitos intestinales en comparación con Chelonoidis denticulata. Con el segundo muestreo decidimos evaluar el parámetro de prevalencia, así como también un caso de incidencia, porque 3 tortugas del primer muestreo no nos presentaron parásitos. Y también con este segundo muestreo evaluamos la efectividad del tratamiento. Para el caso de la prevalencia, se obtuvieron diferencias significativas, puesto que de las 13 tortugas positivas en el primer muestreo, 5 volvieron a presentar parásitos, de las cuales presentó prevalencia Micropteroides del 15%, Strongyloides del 15% y Oxyuridos del 7%. Para el caso de la incidencia, en las 3 tortugas que en el primer muestreo dieron negativos, ninguna nos volvió a presentar parasitología y se atribuye a la dosificación que se les dio de fenbendazol como medida preventiva. Bueno, al evaluar entonces la efectividad del tratamiento, pero en este caso haciéndolo por especie, comparando la efectividad en Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis denticulata, no tuvimos diferencias significativas, por lo que inferimos que el fenbendazol es un tratamiento oportuno para estas tortugas sin tener en cuenta la especie. Bueno, a manera de conclusiones, tenemos 4 importantes. La primera, pues que identificamos parásitos intestinales del grupo ciliados y nemátodos con un valor de prevalencia del 62.5% y 81.2% respectivamente. Otra
conclusión que pudimos obtener es que Pseudonoidis carbonaria es una especie de tortugas más susceptible a la presencia de estos parásitos. En otras investigaciones logramos comparar que efectivamente es así, ha demostrado que Pseudonoidis carbonaria es más susceptible. El antiparasitario fenbendazol resultó tener un grado alto de efectividad, para el tratamiento de estos parásitos. Se recomienda o se sugiere como tratamiento. Y por último, logramos evidenciar parásitos de importancia zoonótica, por lo que sugerimos al centro, que es el que maneja las tortugas estudiadas, mejorar sus medidas sanitarias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Darley. Gracias por acompañarnos en nuestro CAM 2022. Y ahora hacemos el llamado a la ponencia Caracterización fenotípica y molecular de cianobacterias aisladas de cultivos de ají Capsicum frutensis del departamento del Cesar. Invitamos con nosotros a Helen Liliana Brito, Universidad Popular del Cesar. Buenos días, como ya me presentó la profe, mi nombre es Liliana Brito Campo. Soy joven investigador de acá de la Universidad Popular del Cesar y estoy bajo la tutoría de la profesora Sandra Elena Rodríguez Puerto. Pues aquí les vengo a presentar un trabajo que fue caracterización fenotípica y molecular de cianobacterias aisladas de cultivos de ají en el departamento del Cesar. Este trabajo se desarrolló en el marco de la ejecución del proyecto de investigación titulado Obtención de un prototipo comercial de biofertilizante a base de cianobacterias asociadas al cultivo de arroz, y es ejecutado por el Grupo de Investigación de Biotecnología, Ingeniería y Salud, que está a cargo de la profesora Sandra. Bueno, podemos decir que ha aumentado el uso de fertilizantes de origen biológico, de tipo biológico, debido a que las técnicas tradicionales de fertilización química de la agricultura pues generan muchos problemas en el momento de la sanidad de los cultivos. Se ha registrado que la presencia de biodermas algales, de microorganismos y de cianobacterias tiene un impacto significativo en la agricultura, debido a que aumenta la producción de los cultivos, la floración y el establecimiento de plantas forrajeras. Las cianobacterias presentan una gran capacidad de producir compuestos de interés comercial, tanto en la industria farmacéutica, cosmética como alimentaria. Muchos de estos productos encontramos los pigmentos que pueden ser extraídos y cuantificados de diferentes maneras. La agricultura tradicional utiliza técnicas de fertilización química, no teniendo en cuenta que esto presenta problemas de contaminación, establecimiento de cultivos, eutrofización de aguas y daños a la salud humana. Utilizar biofertilizantes a base de cianobacterias en cultivos como el arroz ha permitido reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados hasta un 50%. Y también se ha demostrado por estudios como los de Sharma y colaboradores que aumentan la asimilación de los nutrientes en la planta. Este impacto negativo que genera la utilización de fertilizantes de origen químico, pues nos permite a nosotros, como microbiólogos en este punto, generar estrategias para utilizar microorganismos y tecnologías innovadoras para crear fertilizantes a base de microorganismos que aumenten la productividad de los cultivos y la sanidad vegetal. Las cianobacterias presentan un plus en la creación de estos fertilizantes de tipo biológico, ya que presentan una alta plasticidad metabólica. Son resistentes a temperaturas, a distintos rangos de temperaturas, pH, y presentan una gran respuesta a la luz, que nosotros acá en condición de trópico seco pues tenemos bastante de este recurso. Como objetivo general tuvimos caracterizar cianobacterias provenientes de cultivos de ají en el departamento del Cesar. Caracterizamos morfológicamente y taxonómicamente cianobacterias aisladas de suelos cultivados con ají. Evaluamos el crecimiento, la curva de crecimiento de los cultivos
cultivos por turbidez, producción de pigmentos y como último objetivo tuvimos caracterizar molecularmente las cianobacterias presentes en los suelos cultivados con AGI. Pues realizando bibliografías encontramos que se han realizado distintos trabajos con cianobacterias en esta zona del país. Hernández y Araújo realizaron estudios con cianobacterias en zonas áridas de La Guajira donde pues obtuvieron unos muy buenos resultados al agregar estos consorcios de microorganismos a cultivos de arroz. Araújo y colaboradores también realizaron estudios sobre cianobacterias en zonas áridas de La Guajira, así que sí podemos decir que presentan un potencial acá en la zona donde estamos en condiciones de trópico seco. Este fue un estudio de tipo cualitativo descriptivo. El trabajo se encuentra circunscrito en la línea de investigación de bioprospección en el programa de microbiología en la Universidad Popular del Cesar. Como muestra utilizamos cianobacterias aisladas de cultivos de ají del departamento del Cesar. Realizamos caracterización fenotípica de las cepas y esta identificación se realizó por claves taxonómicas por microscopía directa. La evaluación del crecimiento se midió por turbidez y por producción de pigmentos. Tanto la producción de pigmentos como la turbidez se midieron por densidad óptica por espectrofotometría. Y se realizó la extracción de ADN utilizando como marcador el gen bacteriano 16S de la unidad pequeña del ribosoma y la amplificación se realizó con cebadores intermedios CYA 395F y CYA 781F. A manera de resultados para la caracterización fenotípica, logramos caracterizar 7 cepas, las cuales codificamos con los siguientes nombres como M2, 1, M33, P71, M22, M33, P3 y M2. Cada una, en el cuadro podemos ver las características que presentaron macroscópicamente las colonias y microscópicamente a los serranos. Las primeras 3 muestras compartieron características tanto macroscópicas como microscópicas, que son las que se evidencian ahí, que dicen que son colonias amorfas, multilaginosas, limosas, azul verdosas, con células densas y regularmente dispuestas. Microscópicamente también compartieron características y pudimos concluir que eran pertenecientes al género oscilatorio. La cuarta muestra pues compartió características macroscópicas con las 3 primeras que les mencioné, pero microscópicamente fueron diferentes. Ahí la pudimos identificar como especies el género Plantolinia de orden oscilatorial, que compartieron morfológicamente, macroscópicamente compartieron características, pero microscópicas difirieron en algo, pero tienen en común que están presentes en el orden oscilatorial. En M3, pues logramos identificar Cinecocystis, P3 Microcolio SP y M2 pudimos identificar Anostoc SP. Estas fueron algunas de las características tanto macroscópicas de las colonias como microscópicas. A manera de resultado, esta primera gráfica nos muestra el crecimiento, la medición del crecimiento por turbidez de las cepas que se aislaron. Podemos observar en la gráfica, si observamos cada linecita de cada color pues presenta un tratamiento o una cianobacteria, y podemos observar que entre los primeros 15 a 18 días hubo una paridad de los datos, o sea, todas se comportaron igualmente. A partir del día 18, pues todos empezaron a presentar un crecimiento exponencial, a excepción de la colonia M2. Johnson y colaboradores muestran en su trabajo que microorganismos u organismos presentes al género oscilatorio presentan un óptimo crecimiento a bajas o moderadas intensidades luminosas con porcentajes mayores a 0.9, por lo que lo anterior puede considerarse como un resultado, que estos resultados de esta investigación son pertinentes y obedecen al patrón de crecimiento del orden oscilatorial. Para la producción de pigmentos, lo hicimos también por observancia y presentaron estos resultados.
cada línea de color presenta el tipo de pigmento con los valores de absorbancia. Si podemos evidenciar, yo creo que no se observa muy bien, pero las líneas que se ven con mayor crecimiento son las dos líneas azules, son pertenecientes a los pigmentos clorofila A y picoeritrina. Si observamos en las tres gráficas, son las líneas que se encuentran, son los pigmentos que se encuentran en mayor cantidad que se produjeron. Tenemos una característica en común, que todos estos microorganismos son pertenecientes al género de oscilatorio. Entonces comparten características porque todos son pertenecientes al género oscilatorio y pues por eso presentan una mayor producción. También pudo deberse a que estos dos tipos de pigmentos, tanto como la clorofila A como la picoeritrina, absorben luz de manera conjunta. Aquí se evidencia la producción de pigmentos de Plantolimbia y Cinecocystis. Plantolimbia también presentó, pues, como hace parte es perteneciente al género oscilatoriales, también presentó una mayor producción de los pigmentos clorofila A y picoeritrina. Y por último tenemos la cepa de Nostoc, que presentó una mayor cantidad del pigmento, tuvo mayor cantidad de los pigmentos de carotenoides. A manera de identificación molecular logramos identificar tres cepas. Utilizamos la muestra M2 y la muestra P3. Para la muestra M2 se encontraron una cepa de Nostoc con un porcentaje de identidad del 100% y una cepa de Nostoc SP con un porcentaje del 100%. Para la muestra 2, con nombre P3, corresponde a la secuencia el microorganismo Microcoleus vaginatus con un porcentaje de identidad del 99.76%. Pues como conclusiones, con este trabajo tenemos que caracterizar microorganismos resulta de suma importancia, ya que se puede conocer su morfología, fisiología, requerimientos nutricionales y las condiciones de cultivo. También conocer las condiciones de cultivo de los microorganismos, el tiempo de crecimiento constituye un plus para la producción en biomasa de estos organismos. Realizar identificación de cianobacterias procedentes de los suelos cultivados ofrece una relación entre microorganismos-suelo para aprovechar el potencial y los beneficios de estos frente al crecimiento y el desarrollo y la sanidad vegetal. En el presente trabajo se logró aislar y cultivar en condiciones de laboratorio las cianobacterias aisladas de cultivos de ají y por lo tanto este trabajo corrobora que los métodos de aislamiento publicados son efectivos para el aislamiento de las cianobacterias. Estas fueron algunas de las bibliografías. Muchísimas gracias, Helen. Gracias por su presentación y por acompañarnos hoy en el CAM 2022. Y ahora hacemos el llamado a la ponencia titulada Aplicación conjunta de rizobacterias y sustancias húmicas sobre el crecimiento de genotipos de Phaseolus vulgaris en condiciones de invernadero. Adelante, Jesús Hincapié, Universidad Popular del Cesar. Muy buenos días a todos. Como dijo la profe, mi nombre es Jesús Hincapié, soy estudiante de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Les vengo a presentar una investigación que se realizó en convenio con Agrosabe en la Universidad Popular del Cesar, el grupo de investigación de microbiología agrícola y ambiental y el semillero germinal de aquí en la Universidad Popular del Cesar. La investigación llevó como título la aplicación conjunta de rizobacterias y sustancias únicas sobre el crecimiento de genotipos de Phaseolus vulgaris en condiciones de invernadero. Esta investigación fue dentro de una estancia postdoctoral y el director fue el doctor Juan Guillermo Cubillo Hinojosa y con los demás autores. Entonces tenemos que Phaseolus vulgaris
es una de las plantas leguminosas más consumidas a nivel de América Latina y en Colombia. Y se estima que a nivel nacional se estima alrededor de 90.873 hectáreas de frijol común con una producción anual de 115.609 toneladas, y el departamento del Cesar contribuye a un 5,5% de esa producción nacional, donde se siembran alrededor de 7.100 hectáreas de frijol común. Entonces, este cultivo fue priorizado por el Plan Estratégico de Ciencias de Tecnología e Innovación Agropecuaria Agrosalia, donde el Centro de Investigación Motilonia Agrosalia priorizó 5 genotipos de frijol común adaptados a las condiciones secas del departamento del Cesar, lo cual este cultivo anualmente está dando una producción en promedio de 500 hectáreas, 500 kilogramos por hectárea, y esto pues generó la necesidad de buscar alternativas para aumentar la producción de este frijol común a nivel del departamento. A diferencia de lo que es el frijol cauquí, que actualmente tiene una producción de 800 kilogramos por hectárea, entonces genera la necesidad de aumentar este frijol común, ya que también hace parte de la canasta familiar del departamento del Cesar y Colombia, y para contribuir a la seguridad alimentaria, por lo cual proponemos como alternativa sostenible la inoculación con rizobios, ya que esto, gracias a la activación biológica del nitrógeno mediante la asociación de rizobios leguminosas, se ha evidenciado que ayuda mucho a la biofertilización, aportando nitrógeno a las leguminosas, y esto contribuye a la disminución de fertilizantes nitrogenados como urea, ayuda mucho a la producción de grano, ayuda mucho a la sostenibilidad del suelo y a la recuperación del medio ambiente. Y estudios han evidenciado que la coinoculación con rizobios y bacterias ayuda a la promoción de crecimiento del frijol común. Por otro lado, tenemos la bioactividad de sustancias únicas. Estas ayudan mucho a la promoción del crecimiento vegetal, lo cual estimula a la planta, modificando la arquitectura del sistema radicular, lo que ayuda a la cinética de absorción de algunos nutrientes como el potasio, el nitrógeno, el fósforo, y pues ha evidenciado que tiene un efecto significativo en las plantas de fasol vulgar y frijol común. Por lo cual, con lo anterior, a nivel del departamento del Cesar, con una investigación previa que se hizo de este trabajo en una fase de laboratorio, se buscaron cepas eficientes nativas del departamento del Cesar y del banco de Agrosalia que fueran eficientes en la activación biológica del nitrógeno con estos genotipos que podemos ver aquí en la tabla. Lo cual aquí se relaciona cada cepa que fue eficiente en la activación biológica del nitrógeno con cada genotipo, y también se evaluó un producto que es el rizobio, que es a base de Bradyrhizobio japonicum, que es de soya, que se evidenció que a pesar de que anteriormente se evidencia una alta productividad en soya, se evidenció en el fase laboratorio que tuvo un efecto significativo en el tipo de fasol vulgar, por lo cual era necesario agotar la etapa de invernadero para comprobar los resultados obtenidos en la fase de laboratorio. Entonces, el objetivo de trabajo fue evaluar el potencial de rizobio coinoculados con rizobacterias y sustancias únicas sobre el crecimiento de genotipos de fasol vulgares adaptados a las condiciones secas del Caribe colombiano. Por lo cual, de material y método, la fase de laboratorio se llevó aquí en la Universidad Popular del Cesar, laboratorio de Microbiología Agrícola y Ambiental Magia. La fase de invernadero se llevó en Agrosalia, ubicado en Vía Codazzi. Esos fueron los genotipos que se evaluaron en la fase de invernadero. Como dije anteriormente, se seleccionaron por sus características comerciales, como mostrar alto rendimiento y ser adaptado a las condiciones del seco colombiano. Estas fueron las cepas utilizadas, este es el origen de cada cepa de rizobios, y aquí pues hemos evidenciado los géneros. En la preparación del inóculo, lo que se hizo fue sembrar estas bacterias en una caja, generar biomasa, arrastrarla con agua destilada estéril y preparar las siguientes concentraciones de cada cepa. Aquí vemos la composición mineral de cada sustancias únicas, ya para el ensayo de aplicación conjunta de rizobacterias y sustancias únicas sobre el frijol común. Lo que hizo fue tomar unas citas de 1,2 kilogramos con un soporte de vermiculita en relación 2 a 1, y se sembraron 2 semillas previamente desinfectadas y inoculadas en las cepas de rizobio, en la preparación que mencioné anteriormente, y se sembraron. Entonces, para la aplicación de sustancias únicas, se preparó soluciones TOL para aplicar 10 mililitros por unidad experimental, y como vamos a ver la biofertilización de rizobios, de biofertilización de nitrógeno
en frijol, era necesario aportar a la planta una fertilización adicional con una fuente de fósforo y una fuente de potasio, lo cual esa fertilización costó en una fertilización fraccionada. El 50% fue al inicio del ensayo y el 50% restante fue a los 30 días después. Como vamos a comparar esa biofertilización, vamos al rendimiento de fijación biológica del nitrógeno, era necesario aportarle o tener un testigo para evidenciar la capacidad de los rizobios de igualar la fertilización química, por lo cual se utilizó el fertilizante de urea pues, para comparar los resultados. Aquí se relaciona, en la siguiente tabla se relaciona cada ensayo con cada genotipo, el genotipo 48, el genotipo 56, con sustancias únicas, sustancias tanto ácidos únicos, ácidos fúlbicos y la coinoculación con la cepa. El diseño fue de bloque completamente al azar. Aquí vemos cómo se relaciona el genotipo 77 y a los 79 días se evaluaron pues, variables, digamos que agronómicas y variables que a un agricultor lo que le llama la atención es el número de semillas que presenta una planta, la cantidad pues, de biomasa que presente. En este caso las variables fueron peso seco, parte aérea, peso seco de la raíz, número de vainas por planta, porcentaje de vainas, de semillas y número de semillas por vaina. También se evidenció la presencia de nódulos, ya que estos son evidencia de que los rizobios están fijando nitrógeno en la leguminosa. Ok, ya en los resultados vemos que para el número de vainas, para el genotipo 77, el tratamiento T12 con bradyrhizobium fue el que resaltó con respecto al testigo con dosis nitrogenada, el testigo sin ningún tipo de aplicación y el tratamiento 1 con ácidos fúlbicos. Vemos aquí que a pesar de que no hubo diferencias significativas estadísticamente, sí los resultados o hubieron tratamientos que resaltaron con respecto al testigo con dosis nitrogenada. Y para el genotipo 48 resaltó el tratamiento T4, el tratamiento T2, ya con ácidos únicos y la aplicación conjunta de la cepa P37 y ácidos fúlbicos. Entonces, muchos autores apoyan la aplicación conjunta de azospirilo y rizobium que ayuda mucho a la promoción del crecimiento vegetal en frijol. Para el porcentaje de vainas, para el genotipo 77 fue el que mostró mejor rendimiento y resaltó el tratamiento T3, la aplicación conjunta de rizobios y sustancias únicas con 50% de vainas con semillas, el tratamiento T15 con esa aplicación, triple aplicación de sustancias únicas y coinoculación con rizobacterias. El tratamiento 48 resaltó con respecto al testigo con fertilización nitrogenada, el tratamiento T9 con aplicación con coinoculación con azospirilo con 53,8% de vainas. Para el número de semillas, para el genotipo 47 resaltó el tratamiento T12 con rizobiol, el testigo sin ningún tipo de aplicación. En la aplicación de ácido fúlbico, el tratamiento 1 con respecto al testigo con dosis nitrogenada química. Para el genotipo 48 resaltó el tratamiento T9 y T15 con respecto al testigo con dosis nitrogenada química y sin ninguna aplicación. Ya para la masa seca aérea y la masa seca de raíz, para el genotipo 77 fue el que demostró o resaltó con respecto al testigo con dosis nitrogenada y pues al genotipo 48 con un peso de masa seca aérea con el tratamiento T9 con 35,3 gramos y para el genotipo 48 con una masa seca, el tratamiento T6, T12 fueron los resultados respectivamente y para la masa seca el porcentaje 49,4%. Entonces aquí vemos en la imagen del genotipo 77, el 56, el 48. En cuanto al 56 se presentó una baja germinación, por lo cual no nos permitió el análisis respectivo de las variables. Esto se pudo deber a la baja tasa de germinación de las semillas y ya llevar el genotipo a la producción de invernadero. Aquí vemos pues, más visualmente el efecto ya de la aplicación con ácidos únicos y con coinoculación con azospirilo y vemos pues, este es el testigo sin ninguna aplicación y este es el testigo con dosis nitrogenada química y aquí vemos las sustancias únicas,
en conjunto y la coinoculación con azoxicilina. Entonces, en conclusión, en condiciones de montaje del experimento invernadero, la aplicación conjunta con ácidos únicos, rizóbios y azoxicilina brasilense promueve el crecimiento vegetal de genotipos de trigo común, pero no presenta mayor aumento del tratamiento control de fertilización nitrogenada. Pero los diferentes tratamientos experimentales con inoculación, solo rizobios, solo azoxicilina, solo sustancias únicas, y en conjunto con estos, no incrementa el rendimiento y condición de invernadero con respecto al tratamiento que recibió fertilización nitrogenada. Entonces, esas fueron las conclusiones de nuestro trabajo. Nuevamente, le doy gracias a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria por prestarle personal de investigación en la instalación de la Universidad Popular de Usar y por el equipo de investigación y semillero acá de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo esta presentación. Y en este momento damos inicio a la sesión de preguntas, para lo cual invito a nuestros 4 ponentes a que por favor nos acompañen aquí en la parte de adelante, doctora Janet, Darley, Helen y Jesús. Si alguien en el auditorio tiene una pregunta para nuestros 4 ponentes de esta primera sesión, les agradecemos que nos indiquen por favor, y nuestra estudiante, Melissa, irá hasta donde ustedes. Listo, perfecto. Ay, muy bueno, doctora Janet, un panel. Melissa, donde la profesora Sandra Rodríguez. Buenos días para todos. Felicitaciones a los panelistas. Muy buenas sus presentaciones. Tengo una pregunta para la doctora Janet, donde ella especificaba que en el tratamiento en campo ellos hicieron un pretratamiento. Pretratamiento. ¿En qué consistió el pretratamiento antes de la segunda? Pues usted mostraba allí el pretratamiento, luego lo normal que hacían en campo, pero que dependiendo de las condiciones, como no les daba bien todos los resultados, tomaron la decisión de hacer ese pretratamiento. ¿En qué consistió? Bueno, vamos a ver si entendí la pregunta. Tú me preguntas en qué consistía el tratamiento y por qué decidimos colocarlo. ¿Sí? ¿Solo en qué consistió? Exactamente. Bueno, el tratamiento es un sustrato dispersor de alcalinidad. Era un tanque de 500 litros llenos con este sustrato. El sustrato tiene 2 partes. Una son las astillas de madera, que ayudan con la conductividad hidráulica, y la otra es grano fino, que consistía en ceniza de madera y dolomita. La función de este era incrementar el pH un poco, más o menos hasta 5, de 2 a 5, y ayudar a remover un porcentaje de hierro. Removía cerca del 40% de hierro antes de que entraran a los reactores de drenaje. Y lo decidimos colocarlo porque no lográbamos estabilizar los reactores, oscilaban muchísimo la remoción de los metales y el pH. ¿Listo, profe Sandra? Listo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenos días. Yo tengo 2 preguntitas para la doctora, para la chica. Vamos con la primera. Cuando ustedes hacen, literalmente lo que hace transferencia de la matriz del metal, ¿cierto? Cuando hacen ese tratamiento, capturan el hierro, ese pretratamiento que estaban comentando ahora, y después, ¿qué hacen con esa matriz que captura ese hierro? Porque simplemente, o sea, lo están sacando del agua para dejarlo unido a esa nueva matriz, pero y después, ¿cuál es el tratamiento final que se le da a ese producto? Generalmente, después, cuando el hierro ingresa al tratamiento, ahí incrementa el pH. Entonces se forman hidróxidos de hierro, que ellos no tienen ningún uso, pero también se forman sulfatos de hierro. Son sales que tienen aplicaciones a nivel industrial como colorantes,
nosotros las extraemos de ahí, no los oxidóxidos que son como unas gelatinas, como unos geles que se forman, que no son difíciles de manejar, pero cuando se seca eso, se lleva a altas temperaturas, se puede obtener los sulfatos de hierro. Se utilizan en pintura y también si es de alta cantidad, como un mineral que se llama guarmanita, que es de hierro también, se utiliza en cosméticos. Entonces sí tiene varias aplicaciones y varios usos. Economía circular. Y con relación a la otra pregunta a la joven, los primers que tú utilizaste para hacer identificación, esos primers, tú mencionaste que, bueno, tenemos unos números que me imagino que es el nucleótido donde comienza el forward y donde termina y donde comienza el reverse. Pero ustedes no evaluaron el hecho de que el producto de PCR para hacer identificación de 16S era muy pequeño, porque creo que comenzaba con 300 y pico y el otro era como 780 o algo así, y son nada más 400 pares de bases. Entiendo para metagenómica que pues, yo necesito unos RIG muy pequeños, pero si voy a hacer identificación de un microorganismo, pues mi ideal es secuenciar todo el 16S y no una pequeña fracción. Entonces, mi pregunta al respecto es: ¿por qué utilizaron específicamente esos primers y unos primers que ocuparan una región mayor? Es ahí, no me entiendo el proyecto. Bueno, pues en el momento no sabría cómo darle una respuesta a su pregunta, porque eso se realizó, o sea, no lo realicé yo, se realizó en la universidad. O sea, hubo una persona que nos colaboró con eso en una universidad. Yo no lo hice directamente y de pronto no le podría dar esa respuesta directa de por qué se utilizó realmente ese cebado. Mi pregunta es para ti, Jan. Pero una pregunta y yéndonos a la reflexión. Ustedes escucharon que Jan, el trabajo que nos mostró fue un trabajo de 15 años. Y en ese proceso, y viendo que nuestros auditores son chicos que están empezando su carrera de formación, ¿cuál es como esa recomendación que les a partir del trabajo que pusiste, cuáles son como esas reflexiones, esos desafíos a los que te enfrentaste y como qué sacas a partir después de esos 15 años que dedicaste al proyecto? ¿Cuáles son como esos desafíos a los que te enfrentaste? Bueno, Carolina, realmente aquí presenté 15 años de resultados, pero yo venía trabajando con drenajes ácidos de mina desde antes de empezar a construir los reactores. Habíamos hecho humedades, entonces creo que los desafíos más duros a que nos hemos enfrentado es lograr integrar la universidad con el Estado, con la empresa. Porque si se dan cuenta, en el último proyecto están varias universidades, varias empresas, el Sistema General de Regalías y la Gobernación de Cundinamarca. Entonces, lograr integrar eso ha sido de las cosas más duras, ¿no? Sin embargo, cuando un proyecto ya tiene suficiente madurez y ya ha pasado varias etapas, es cuando ya está listo para el escalado. Y pues, aunque ya hemos hecho 15 años de trabajo, no sabemos tampoco cuando lo escalemos a 2.200 litros a qué nos vamos a enfrentar. Uno en el laboratorio tiene todas las condiciones controladas y todo le da muy bien. Cuando llega a campo, generalmente esas condiciones varían muchísimo, ¿no? Sobre todo que estamos en campo, estamos sujetos a las condiciones climáticas, a épocas de sequía o a épocas de lluvia como ahorita, y entonces eso cambia mucho la concentración de los drenajes. Creo que para los jóvenes hay que seguir insistiendo. La biominería es un campo nuevo de la microbiología con poca gente que lo estudia aquí en el país. No hay muchos trabajando en ese campo y realmente es una necesidad. Hay mucho trabajo en esa área.
hay que hacer bioxidación, biolixiviación, bioflotación, y todo se hace con microorganismos para concentrar minerales. Ese es un campo interesante que se debe abrir y es un campo de investigación que debe el país seguir, ¿no? También, como ustedes pudieron darse en cuenta, estamos llenos de concesiones mineras. Tenemos más de 10.500 títulos mineros en todo el país y pues en todas partes se generan drenajes. Entonces hay que seguir trabajando en esa área porque pues realmente todos los ríos y todas las fuentes de agua del país están recibiendo estos drenajes. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por motivarnos. Aquí todos estamos realmente jóvenes. Estamos iniciando el camino y gracias a usted por invitarnos. Tenemos otra pregunta. Buenos días, la pregunta va dirigida para la doctora Yanet. Usted nos comentaba de que para los drenajes demoraba aproximadamente 3.000 años. Yo quiero saber que con su investigación, ¿cuánto tiempo se reduce el tema del drenaje para así pues solventar los problemas que esto nos causa en temas de suelo y ambiente? O sea, ¿cuánto tiempo se reduce con su investigación? Realmente, por ejemplo, la legislación canadiense, ellos no dan una concesión minera sin que antes exista el estudio de prevención. Realmente, si se logra prevenir la generación de los drenajes, no tendría que invertirse tanto dinero ni tanto tiempo en el tratamiento. Entonces, eso ayudaría a que se controlara un poco más. La pregunta que tú me haces pues, es un poco difícil de estimar, porque eso depende del sitio donde se quiera instalar el sistema de tratamiento. Nosotros tenemos minas que inclusive fueron explotadas durante la época de la colonia y aún siguen generando drenajes ácidos. Entonces, Colombia está ahorita manejando y proponiendo la ley de cierre de minas y la ley de control de sitios mineros en estado de abandono. Entonces pensamos, esa es la importancia de escalar los reactores, porque ellos van a ser instalados en varios sitios de estos. Entonces pues estamos a la espera. No sabría decirte cuánto se logra remediar, qué porcentaje. Nosotros removemos el 90% de metales y hasta más, pero pues en una mina que puede durar 3.000 años lixiviando drenajes, pues no sabemos hasta cuánto. Muchas gracias, doctora. Y tenemos espacio para una última pregunta. Tengo dos preguntas. Mi primera pregunta va dirigida para Darley. Quería preguntar si la dosificación con fermentación presentó algunos efectos secundarios o al menos fluctuando con esas dosificaciones, ¿qué efectos podrían haberse presentado o qué efectos se presentaron? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? Que la dosificación con fermentazol, el antiparasitario, se presentó algún efecto secundario y si se fluctuó con las dosificaciones para saber si en algún tipo de dosificación, en alguna dosis, generaba efectos secundarios. Realmente no te logro entender, pero lo que logré escuchar es si de pronto se evaluó una dosis mayor a la establecida. Si se evaluó los efectos secundarios que pudieran haberse generado con la dosificación con fermentazol y las fluctuaciones, si se fluctuaron las dosificaciones. No, realmente ese parámetro no se abarcó dentro de la investigación, es un buen punto, pero no tuvimos en cuenta eso. El tratamiento solo consistió en la dosificación indicada según el médico veterinario que está en el CAP y pues así se realizó, se manejó. Ninguno de los individuos presentó algún efecto secundario cuando se le aplicó el tratamiento, todos continuaron normal, se les mantuvo en condiciones controladas tanto en hábitat como en dieta en sus encierros. Sí. Bueno, la segunda pregunta que tenía era para Helen. Quería saber si tal vez esa caracterización que se hizo, o al menos en la literatura investigada, con las cianobacterias caracterizadas precisamente en tu trabajo, había alguna que presentara cianotoxinas, teniendo en cuenta que eran cultivos de ají que pues, van a ser de consumo humano. ¿Me preguntas que si algunas presentaban? Toxinas. Cianotoxinas.
No, hasta el momento pues no evaluamos esa parte, evaluamos lo que fue la caracterización y estamos trabajando, evaluando en exoenzimas, pero la parte de cianotoxinas no la evaluamos. Muchísimas gracias. Damos por terminada. Profesora, ¿usted iba a hacer una pregunta? Bueno, la última, la profesora Carla, para cerrar la sesión de preguntas. Buenos días para todos. La pregunta va para los egresados. ¿Qué tip le pueden dar ustedes a los compañeros que tienen en el auditorio para que ellos puedan llegar donde hoy están ustedes? Ok, bueno, más que todo la recomendación que yo les daría era que se interesen por una línea que le ofrezca su carrera de emprendedores, o sea, que busquen su afinidad si le haga la parte del suelo, la parte de bioremediación, la parte de farmacéutica, la parte de genética. O sea, que primero miren eso, que les llama la atención y busquen docentes, profesionales que estén afines a eso y pues que les ayuden mucho a desarrollar esa parte. Más que todo enfocarse en lo que quieren en la carrera, hasta dónde quieren llegar, qué es lo que quieren lograr, y básicamente sería eso. Bueno, complementando lo que dijo mi compañero, es muy cierto que hay que enfocarnos en una línea, pero yo desde mi experiencia personal les digo que la carrera de microbiología es tan linda y tiene tantos campos que a veces uno dice como que, ay, me gusta la biotecnología, pero no la veterinaria. Y siempre está uno allí como que, ¿será que esta o no? Pero con el paso del tiempo, dependiendo de los escenarios que nos encontremos y los docentes, pues vamos encontrando esa afinidad, nos vamos enfocando y pues como consejo, siempre láncense a las oportunidades que veamos, no se cierren puertas de pronto por nervios o por inseguridades, siempre dispuestos a aprender, a ser muy curiosos, creo que es la base de nuestra carrera, pues ese sería mi consejo. Pues básicamente, retomando lo de los compañeros, que nos interesemos en participar, en que busquemos, en que no nos quedemos solamente en lo que nos dan los docentes, que hay más oportunidades para después de pronto terminar la carrera, seguir con la parte de investigación, puede ser de una línea que nos guste, puede ser cualquier línea, así sea que no nos guste, porque cuando nos interesamos en hacer investigación, pues de ahí en adelante todo fluye. Cuando nosotros nos interesamos en hacer investigación, pues ya de pronto el tema que se nos presenta y uno dice, ay, qué chévere, yo de pronto esta parte no es lo mío, pero yo me voy a interesar y yo voy a aprender, y saca uno las investigaciones y las cuestiones adelante. Pues aquí estamos para eso, para aprender. Creo que estas experiencias son muy significativas para nosotros como estudiantes y como egresados, entonces pues yo los invito a que no se queden tranquilos, a que le hagan, porque de todo esto aprendemos. Muchísimas gracias. Les regalo un aplauso, por favor, a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, doctora Janet. Muchísimas gracias, Jesús, Darley y Helen. Gracias por contarnos la investigación desde sus vivencias y además por motivarnos y por inspirarnos. Gracias. Pueden volver a sus lugares. En este momento quiero agradecer especialmente a nuestros patrocinadores, Islas, Equipos y Laboratorios, BioVet, INTEC, Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, QVET y Bienestar Animal. En este momento los vamos a invitar a que vayamos saliendo, ahorita en un momento, ordenadamente para tomar el refrigerio y también iniciar la sesión de póster. Hay algo muy importante con esta sesión. Ustedes deben acercarse a cada uno de los pósters, escucharlos atentamente, porque al final vamos a hacer una premiación con unos lindos detalles para nuestros asistentes más observadores y que estén muy pendientes. Yo estoy segura que muchos se quieren llevar un premio del CAM 2022, ¿verdad? Entonces pueden salir. Para este tenemos 45 minutos, o sea que nos vemos nuevamente a las 11:05.
si no saco mal las cuentas, a las 11:05 los esperamos aquí. Los asistentes que llegaron al inicio y no tienen el bono para el refrigerio, pueden pasar con su escarapela donde las chicas de la entrada, por favor. Nos vemos en 45 minutos aquí. Recuerden etiquetarnos, numeral CAN 2022.